Empujar una puerta que se abre hacia ti no solo es inútil, es la definición misma del fracaso espiritual. Porque en ese gesto desesperado, firme, insistente, agotador se revela el drama del alma humana atrapada en el espejismo del control. Intentamos forzar a las personas a que nos amen, forzar al destino a que nos dé, forzar al universo a obedecer un deseo que ni siquiera comprendemos. Pero el universo, como un espejo o un eco, no responde al empuje, sino a la vibración. Cuanto más resistimos, más se afianza aquello que detestamos. Y ese es el verdadero enemigo. La ilusión de que resistir nos hace fuertes es una trampa. No es la resistencia la que genera poder, sino la comprensión, el redireccionamiento, el dominio silencioso de lo invisible. Desde que el ser humano tomó conciencia de sí mismo, ha intentado manipular la realidad con fuerza bruta. Este impulso lo ha llevado a grandes conquistas externas y también a desastres internos. En nombre del esfuerzo y la lucha, hemos erigido imperios y también los hemos derrumbado. Pero hay una energía más sutil, más poderosa, más efectiva. Está escondida en las grietas de la no resistencia. Esa ley espiritual tan contraria al instinto que solo puede ser comprendida desde un nivel superior de conciencia. Esta no es la pasividad del débil, sino la estrategia del sabio. La escena más simple a veces encierra el principio más profundo. Imagínate dentro de una cueva. Hablas en voz alta y tus palabras rebotan en las paredes hasta volver a ti amplificadas. Dices, no puedo, y la cueva te lo devuelve multiplicado. Dices, todo es difícil, y la realidad confirma ese diagnóstico. A esta dinámica se le conoce como el efecto eco, una de las bases fundamentales del funcionamiento del subconsciente. Pero no se trata de un eco cualquiera, es un eco creativo. Todo lo que entra a tu mente subconsciente, ya sea por palabras, emociones, imágenes o creencias, se imprime como un decreto y desde ahí empieza a formar la sustancia de tu realidad. Este efecto eco no opera solo, viene acompañado de otro fenómeno igual de invisible, el sueño del alma. Cuando llegamos a esta dimensión física, nuestra conciencia superior parece caer en un estado de coma psíquico. Así como el paciente en coma vive atrapado en una dimensión alterna, nuestra alma entra en un sueño profundo donde olvida su origen, su propósito, su poder. En ese estado, la mente racional toma el mando, pero lo hace desorientada. Sin guía interna, se convierte en esclava de las programaciones externas. Las palabras de nuestros padres, los decretos de nuestra sociedad, las heridas no procesadas, todo eso se convierte en programación subconsciente. Así, millones de personas caminan por el mundo creyendo que son realistas, sin saber que lo que llaman realidad es simplemente el eco de sus propias creencias dormidas. Se repiten mentalmente frases como «soy inútil», «nadie me valora», «la vida es lucha», y lo hacen con una fuerza emocional tan intensa que estas afirmaciones se convierten en la materia prima de su existencia. Y lo peor, lo atribuyen a la suerte o al destino, sin ver que ellos mismos, dormidos, son los arquitectos de su desgracia. El subconsciente no tiene sentido del humor. Si dices en broma «soy tonto», él lo toma en serio. Si repites «no tengo dinero», él obedece con la precisión de un sirviente leal. Esta es la gran paradoja. El subconsciente, ese inmenso poder creativo que puede gestar realidades magníficas, es completamente neutro. Literal, no discrimina entre verdad y mentira, solo recibe y manifiesta. Y cuando esa programación proviene de un estado de resistencia, cuando sientes rabia, frustración, culpa, impotencia, entonces estás sembrando desde el miedo y cosecharás más miedo. Es el equivalente espiritual a sembrar en un terreno envenenado.
Pero si el efecto eco y el sueño del alma son la cárcel invisible en la que vivimos, la no resistencia es la llave que abre la puerta. No resistir no significa rendirse, sino dejar de alimentar aquello que no queremos. No pelear con la oscuridad, sino encender la luz. Al principio parece contraintuitivo. Todo nuestro sistema nervioso está condicionado a reaccionar, defenderse, atacar, pero cada reacción emocional refuerza la energía del conflicto. Cada vez que discutes con alguien, lo conviertes en tu igual. Cada vez que luchas contra la injusticia, le das poder. No porque no sea injusta, sino porque al enfocarte en ella desde la emoción, la estás perpetuando. Aquí entra en juego una escena que, aunque antigua, guarda una lección revolucionaria. Jesús diciendo, «Pon la otra mejilla». Muchos lo han interpretado como sumisión o debilidad, pero en realidad se trata de una de las maniobras estratégicas más poderosas jamás enseñadas. En la cultura de la época, golpear con el dorso de la mano era una forma de dominación. Al ofrecer la otra mejilla, el agresor se ve obligado a golpearte con la palma, es decir, como a un igual. Es una forma de elevarte sin atacar, de quebrar el juego de poder sin violencia, de invocar el respeto desde la dignidad, no desde la confrontación. Cuando aplicas este principio en tu vida cotidiana, te das cuenta de que las situaciones dolorosas se disuelven cuando dejas de resistirlas. Una deuda impagada deja de torturarte cuando sueltas la obsesión por cobrarla. Una traición pierde su veneno cuando decides verla como lección, no como afrenta. Una pérdida cesa su dominio emocional cuando renuncias a resistirte al duelo. La energía fluye donde va la atención, y si dejas de resistir, dejas de alimentar. El conflicto necesita tu participación emocional para sobrevivir. La no resistencia también tiene un efecto alquímico. Cuando dejas de luchar, cuando aceptas lo que es sin juicio, activas una dimensión superior de la conciencia, te conviertes en observador, y desde esa posición puedes redirigir tu energía hacia lo que sí quieres. En lugar de gastar energía en pelear contra lo que no te gusta, la inviertes en sembrar nuevas imágenes, decretos, sensaciones. El eco responde, el subconsciente obedece, la realidad cambia. La clave está en comprender que no existen vacíos ni deudas en el plano espiritual. Todo tiene un orden, una compensación, una resonancia. Si alguien te roba, esa energía se te devolverá multiplicada por otro canal, siempre que no entres en modo víctima. Si alguien te traiciona, eso limpia tu campo de una vibración que ya no estaba alineada contigo, pero solo si sueltas, solo si no resistes. La resistencia es el ancla que te mantiene atado al dolor. Este principio, aunque profundamente espiritual, tiene aplicaciones prácticas contundentes. En el trabajo, dejar de resistir una crítica injusta te permite responder desde la estrategia, no desde la emoción. En pareja, no resistir el comportamiento del otro te da la claridad para decidir desde la conciencia, no desde el resentimiento. En salud, no resistir la enfermedad te abre a tratamientos y decisiones más efectivas. No es resignación, es liderazgo emocional. La verdadera fuerza no está en controlar lo externo, sino en dominar lo interno. Y el primer paso hacia ese dominio es dejar de luchar con la realidad, observar, comprender, redirigir, como un maestro de artes marciales que no bloquea el golpe, sino que lo acompaña y lo transforma. Como un ajedrecista que no reacciona impulsivamente, sino que anticipa y mueve con propósito. Esa es la esencia de la no resistencia, transformar el impacto en impulso, la ofensa en oportunidad, la pérdida en liberación. En el mundo actual, donde todo nos incita a reaccionar las redes sociales, las noticias, las comparaciones, este principio se convierte en una revolución silenciosa. El que no reacciona, domina.
El que no se engancha, lidera. El que no resiste, transforma. Y en un plano más profundo, quien practica la no resistencia despierta del sueño del alma, recuerda su origen, recupera su poder creativo y deja de vivir como víctima para convertirse en creador. El mundo no necesita más luchadores, necesita alquimistas. Y la alquimia comienza con un acto de humildad suprema, soltar la necesidad de tener razón, de ganar, de resistir. Solo así se abre la puerta que lleva al verdadero poder. Esa puerta que nunca se abrió con empuje porque siempre se abrió hacia ti. Año 30 D. C. Palestina arde en una tensión silenciosa. Las sandalias resuenan contra los suelos polvorientos de Jerusalén, mientras las sombras de los soldados romanos se extienden como recordatorio constante de quién manda. El imperio ha impuesto su ley con puño de hierro, crucificando a los que se rebelan, aplastando con violencia toda chispa de insurrección. Bajo esa opresión, los judíos esperan al Mesías, no un pacifista, sino un caudillo, un líder guerrero que derrote a Roma con espada en mano. En este clima de espera y dolor, aparece un hombre contradictorio, sin armas, sin ejército, sin deseo de venganza. Su nombre es Jesús de Nazaret. Viste como los humildes, habla en parábolas, camina con pescadores, pero sus palabras desatan terremotos silenciosos en el alma colectiva. No busca un trono terrenal, ni llama al pueblo a la insurrección armada. En cambio, pronuncia frases que desconciertan, que parecen absurdas. Bienaventurados los mansos. Ama a tus enemigos. Y la más escandalosa de todas, al que te hiera en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Para muchos, estas palabras suenan a derrota anticipada, a resignación, a debilidad. Pero lo que Jesús propone no es sumisión, es una estrategia de transformación. Su genialidad radica en comprender que la verdadera revolución no se libra en el campo de batalla, sino en el subconsciente colectivo, que el poder del opresor se sostiene tanto en la violencia física como en la aceptación psíquica de su superioridad, y que al romper el patrón de respuesta, al no seguir el guión de víctima-agresor, el juego de poder colapsa. En la cultura hebrea de la época, la mano derecha se considera la mano pura, social, la que se usa para saludar, comer, bendecir. La izquierda, por el contrario, está reservada para actos íntimos o impuros. Por tanto, en público, cualquier interacción social significativa se realiza con la mano derecha. Y si un amo golpea a un esclavo o un romano a un judío, lo hace con el dorso de esa mano. Una bofetada con el dorso no es simplemente una agresión, es una declaración simbólica. El agresor dice, sin palabras, yo estoy por encima de ti, tú eres inferior. En este contexto, el gesto de ofrecer la otra mejilla no tiene nada que ver con pasividad. Es una maniobra brillante, una especie de ajedrez espiritual. Al girar la cara, obligas al agresor a pegarte con la palma de la mano. Pero aquí está el giro. En esa cultura, una bofetada con la palma se reserva para tratar con un igual. Es un golpe entre pares, no entre dominador y dominado. Es un reconocimiento tácito de que tú tienes la misma dignidad. El agresor, al intentar continuar la humillación, se ve atrapado en un dilema. Si sigue, te iguala. Si se retira, queda expuesto. De cualquier forma, el patrón de poder se desarma. Jesús, en este acto, reinventa la resistencia. No se opone a la violencia con más violencia, sino con una respuesta que desestructura el sistema entero. No se revela como un esclavo furioso, sino que se eleva como un sabio que no acepta la etiqueta que el sistema quiere imponerle. Su estrategia es tan desconcertante que siglos después seguimos sin comprenderla del todo. Algunos piensan que enseña a dejarse pisotear,
pero en realidad está enseñando a recuperar el control desde un lugar más profundo, no desde la fuerza, sino desde la conciencia, no desde el orgullo herido, sino desde la autoafirmación inquebrantable. Los romanos no saben cómo reaccionar ante este tipo de resistencia. Están entrenados para aplastar rebeliones, no para enfrentar sabiduría. El sistema militar romano se basa en la previsibilidad del enemigo, pero un hombre que responde a la agresión con integridad desconcierta, desarma. Por eso lo consideran peligroso, no porque empuñe una espada, sino porque amenaza con romper el patrón mental que sostiene la dominación. Es subversivo no por sus actos violentos, sino por su poder espiritual. Y el poder espiritual, cuando no se puede controlar, debe ser eliminado. Jesús sabe que sus enseñanzas pueden llevarlo a la cruz. No es ingenuo. Sabe que está desafiando un orden mundial, pero continúa porque su mirada está puesta en otro tipo de victoria. Una victoria que no se mide en territorios conquistados, sino en almas liberadas. Su idea no es conquistar Roma, sino liberar al hombre de Roma interior, esa parte sumisa, herida, reactiva que vive dentro de cada uno, la parte que perpetúa el ciclo de agresión-resistencia, víctima-victimario. El gesto de la otra mejilla también tiene una dimensión interna, porque no se trata solo de cómo respondemos al agresor externo, sino al interno. Todos llevamos dentro una voz que nos golpea con desprecio. No vales, has fallado, no eres suficiente. Y la mayoría responde resistiendo, negando, luchando. Pero, ¿y si simplemente giramos el rostro? ¿Y si, en lugar de defendernos, aceptamos que esa voz solo tiene el poder que nosotros le damos? ¿Y si le respondemos no con miedo, sino con compasión? En ese momento, la estructura de la autocrítica colapsa. La voz pierde fuerza. Se revela como un eco, no como una verdad. Jesús entendía que toda transformación comienza en lo invisible, en la mente, en el corazón, en el campo energético. Por eso sus milagros no eran solo físicos, sino también psicológicos. Tocaba a los marginados no solo para sanarlos, sino para restaurar su sentido de dignidad. Hablaba en parábolas no para ocultar, sino para activar la intuición del oyente. Y enseñaba la no resistencia no para fomentar la sumisión, sino para activar el poder dormido del alma. Su mensaje no era solo espiritual, sino estratégico. Cada palabra, cada acción, era una jugada cuidadosamente diseñada para subvertir el sistema sin confrontarlo frontalmente. Porque sabía que el enemigo verdadero no era Roma, era el miedo, la creencia de que el poder reside fuera, y al demostrar que un solo hombre, sin espada, podía sacudir los cimientos del imperio, encendía una llama que siglos después sigue ardiendo. La historia ha intentado domesticarlo, convertir su mensaje en dogma, su figura en ídolo, su rebeldía en religión, pero la enseñanza esencial sigue viva para quien tenga ojos para ver. El verdadero poder es el que no se impone, sino que transforma, el que no lucha, sino que desarma, el que no reacciona, sino que responde con visión y conciencia. El gesto de la otra mejilla es una de las maniobras más audaces de subversión espiritual jamás concebidas, y como toda gran maniobra, parece simple, pero su poder reside en su profundidad. Es la encarnación de la no resistencia, una acción que parece débil pero que desarma imperios, una estrategia que no busca ganar la guerra sino disolverla. Hoy, miles de años después, seguimos enfrentando agresiones, algunas físicas, otras emocionales, muchas invisibles. Seguimos reaccionando, resistiendo, atrapados en el mismo ciclo, pero también seguimos teniendo la opción de girar el rostro, de elevarnos por encima del drama, de romper el guión. Y en ese gesto silencioso, descubrimos que la dignidad no se defiende, se revela,
que la fuerza no se grita, se encarna, que el alma, cuando recuerda su poder, ya no necesita pelear, solo necesita mirar al agresor con ojos tranquilos y ofrecerle la otra mejilla. La maquinaria imperial romana está diseñada para dominar, someter y absorber. Su poder no se basa únicamente en sus legiones ni en su arquitectura monumental, sino en una jerarquía simbólica que impregna cada aspecto de la vida cotidiana. Desde las vestimentas hasta el lenguaje, desde los impuestos hasta los castigos públicos, todo comunica una sola idea: obediencia. No se permite la ambigüedad. Roma no discute, Roma impone, y quien se opone directamente, muere. En este sistema cerrado, de reglas feroces y castigos ejemplares, resistir de forma frontal es un acto suicida. La cruz, instrumento de ejecución reservado a los subversivos, cuelga como advertencia en los caminos polvorientos, mostrando los cuerpos de los que osaron desafiar al imperio. La sangre es parte del paisaje, y sin embargo, entre la sumisión y la rebelión abierta, surge una tercera vía: la subversión espiritual. Un tipo de resistencia que no puede ser reprimida porque no entra en el terreno de lo físico. Es invisible pero devastadora. Jesús no entra como un guerrero, no convoca a las armas, no organiza revueltas. Lo que hace es más inquietante. Planta una semilla que niega los códigos del imperio desde dentro. Cada uno de sus gestos socava la estructura simbólica del poder romano. Toca a los impuros, habla con mujeres, defiende a los pobres, invierte las jerarquías. Su presencia misma es un desafío al orden establecido, pero no porque lo ataque, sino porque lo desactiva. No acepta sus reglas. Y en el momento en que no aceptas las reglas del juego, el juego se colapsa. La maniobra es similar a la que usó Pericles en la Atenas del siglo V a.C., cuando enfrentó el desafío de Esparta. Pericles, sabiendo que una confrontación directa con el ejército terrestre más temido del mundo sería una sentencia de muerte para su ciudad, decidió no luchar en el terreno del enemigo. No opuso fuerza a fuerza, protegió Atenas tras sus murallas y convirtió la guerra en un duelo de paciencia e inteligencia. Mientras Esparta esperaba que Atenas saliera a combatir en campo abierto, Pericles transformó la estrategia, usó la flota, los recursos y el tiempo. No era cobardía, era superioridad mental. Ganó sin luchar. Jesús aplica esa misma lógica espiritual. Entiende que luchar contra Roma con sus propias armas solo refuerza el dominio romano, porque al resistir violentamente, aceptas que la violencia es el lenguaje del poder. Y cuando aceptas ese lenguaje, ya has perdido. Jesús, por el contrario, se niega a hablar ese idioma. No entra en la dinámica del ataque y la defensa. No responde a la agresión con agresión, ni a la humillación con resentimiento. Responde con conciencia, con una estrategia que se basa en la inversión de los valores. Roma domina mediante el miedo, controla a las masas con castigos públicos, ejecuciones teatrales y propaganda. El crucificado no es solo un condenado, es un símbolo, un mensaje. Esto le ocurre a quien desafía al poder. Pero cuando Jesús es crucificado, algo falla en el teatro imperial. El mensaje no es recibido como se espera. Su muerte, lejos de sembrar terror, inspira coraje. Su silencio en el patíbulo no es derrota, es un grito silencioso de afirmación. Y su aparente fracaso se convierte en el germen de una doctrina que se expandirá más allá de las fronteras romanas. La jugada de Roma se revierte. El imperio gana la batalla, pero pierde la guerra simbólica. Aquí radica el genio de la no resistencia. No se trata de ceder, sino de redefinir el campo de juego. En un sistema donde el poder se mide por la fuerza, negarse a usar la fuerza es una forma radical de poder,
porque el que no necesita imponerse ya ha ganado. Jesús, al negarse a entrar en el teatro del dominador, crea un nuevo teatro, uno donde el alma, la intención y la conexión con lo divino tienen más peso que la espada, el látigo o la ley. La cultura romana está entrenada para identificar enemigos visibles, rebeldes armados, agitadores de masas, cabecillas de sectas, pero un hombre que no ataca ni huye, que no se rebela pero tampoco se somete, resulta inasible. Es como un fantasma en el campo de batalla. No lo puedes arrestar por violencia, no lo puedes acusar de traición política, y sin embargo, sabes que está desestabilizando tu sistema. Eso es lo que Jesús representa, una amenaza intangible, pero más peligrosa que cualquier ejército, porque mina los fundamentos del miedo. Y cuando el miedo desaparece, el imperio se tambalea. Como estratega espiritual, Jesús introduce un nuevo modelo de liderazgo. No busca seguidores que le rindan culto, sino discípulos que despierten. Les habla en claves, los desafía a interpretar, a mirar más allá de las apariencias. Su autoridad no viene del rango, ni del linaje, ni del poder militar. Viene de una coherencia radical entre lo que dice, lo que hace y lo que encarna. Y esa coherencia tiene un impacto profundo en los corazones, porque resuena con una verdad que trasciende el contexto político. La comparación con Pericles no es casual. Ambos comprenden que la confrontación directa puede ser una trampa. Ambos entienden que hay batallas que se ganan retirándose, que a veces el mayor acto de poder es no responder, no porque se carezca de fuerza, sino porque se tiene una visión más amplia. Pericles protege su ciudad no desde la cobardía, sino desde la previsión. Jesús protege su mensaje no desde la evasión, sino desde la lucidez. Saben que el verdadero poder no es dominar al otro, sino evitar ser dominado por las emociones que el otro quiere provocar. Esta visión estratégica de la no resistencia no es pasiva, es activa, calculada, deliberada. Se basa en una lectura precisa del entorno y en una confianza profunda en el poder de lo invisible. Y aquí entra en juego una verdad que los grandes líderes comprenden. El dominio externo es siempre temporal. El dominio interno, cuando se alcanza, es eterno. Roma podía crucificar cuerpos, pero no podía crucificar ideas. Podía someter ciudades, pero no podía someter espíritus despiertos. Jesús lo sabía, y su estrategia no era sobrevivir, sino encender un fuego que sobreviviera a su cuerpo. En términos modernos, diríamos que Jesús hackea el sistema. Toma los símbolos del poder romano, la cruz, la humillación pública, la obediencia forzada y les da un nuevo significado. La cruz ya no es un instrumento de terror, sino un símbolo de redención. La humillación se convierte en camino hacia la libertad interior. La obediencia se transforma en entrega a un orden superior. Es una reprogramación del inconsciente colectivo, una jugada maestra. Esta inversión de valores desconcierta al enemigo, porque el enemigo espera una respuesta que refuerce su narrativa. Pero cuando la respuesta desactiva la narrativa, todo se desmorona. Así como Pericles frustra a Esparta al no salir a pelear, Jesús frustra al imperio al no pelear en absoluto. Y esa frustración es más poderosa que cualquier victoria bélica, porque no se trata de aplastar al enemigo, sino de hacer que su poder se vuelva irrelevante. Lo que queda, entonces, es una nueva definición de poder. No como dominio, sino como presencia. No como control, sino como claridad. Y en esa claridad, la resistencia deja de tener sentido, porque el alma que no teme, que no reacciona, que no necesita ganar, ya está libre. Esa es la revolución de Jesús. Una revolución que no destruye el mundo, sino que lo redefine. Y como toda verdadera revolución,
comienza dentro, allí donde ningún imperio puede entrar. La mente humana es un laberinto fascinante, pero también traicionero. En ella cohabitan impulsos primitivos, narrativas heredadas, traumas sin resolver y destellos de lucidez. Cuando Jesús proclama la no resistencia, no está solo proponiendo una estrategia social o una ética espiritual, sino que está tocando un núcleo esencial de la psicología humana, nuestra forma de relacionarnos con el conflicto interno. Nietzsche, con su lucidez cortante, hablaría aquí de la transvaloración de los valores. Para él, el cristianismo había invertido la escala de fuerza clásica. Lo débil se volvió virtud, lo fuerte pecado. Pero más allá de su crítica al moralismo cristiano, hay en Nietzsche una intuición vital. Cuando el individuo aprende a redefinir lo que considera bueno o malo, accede a un nuevo poder. Y eso es precisamente lo que implica la no resistencia. No se trata de resignarse a la humillación, sino de reconfigurar el significado del acto en sí. Lo que antes era una ofensa, ahora es una oportunidad. Lo que era derrota se convierte en victoria silenciosa. La transvaloración no es negación, es alquimia. Carl Jung, desde su exploración del inconsciente, hablaría de la integración de la sombra, ese lado oscuro de nuestra psique hecho de deseos reprimidos, miedos, impulsos egoístas, suele proyectarse en el mundo exterior. Vemos enemigos donde hay partes nuestras no aceptadas, reaccionamos con furia a lo que, en realidad, es un espejo de lo que rechazamos de nosotros mismos. Resistir al mal externo, en muchos casos, es resistir a lo que no hemos integrado dentro. Pero cuando, como Jesús, decidimos ofrecer la otra mejilla, estamos, en esencia, integrando esa sombra, no desde la culpa, sino desde la comprensión. La no resistencia es, por tanto, un acto de profundidad psicológica. Implica reconocer que lo que más nos perturba afuera suele tener una raíz adentro, y al dejar de pelear con ello, permitimos que se revele, que se transforme. Jung diría que solo lo que se acepta puede transformarse. Lo que se niega persiste y lo que se reprime se fortalece en lo oculto. Desde otra perspectiva, Daniel Kahneman, el psicólogo que revolucionó la comprensión de la mente con su teoría del pensamiento rápido y lento, nos hablaría aquí de los sesgos cognitivos. En particular, el sesgo de disponibilidad. Esa tendencia que tenemos a creer que algo es más frecuente o verdadero simplemente porque lo recordamos con facilidad. Si estamos emocionalmente cargados con una creencia, el mundo es hostil, no merezco amor, la vida es lucha, nuestro cerebro buscará y encontrará constantemente pruebas que lo confirmen. Vemos lo que creemos, y lo que creemos está moldeado por lo que hemos repetido. Así, cuando alguien se resiste a una situación, está generando una carga emocional que refuerza esa realidad en su mente. Lucha contra la pobreza y ve pobreza en cada esquina. Lucha contra el rechazo y anticipa rechazo en cada mirada. Lucha contra la injusticia y se convierte en un imán de injusticias. El subconsciente, ese útero creativo del que hablan los místicos y ahora también los neurocientíficos, no entiende la diferencia entre lo que temes y lo que deseas. Solo capta la intensidad emocional y actúa como un generador de experiencias afines. Por eso, desde la psicología moderna, la no resistencia puede entenderse como una técnica de recalibración emocional. Al no engancharse con la negatividad, al no entrar en la guerra interna, se rompe el circuito de retroalimentación entre emoción y creencia. Esto no implica ignorar la realidad, sino observarla sin juicio. No se trata de negar que duele, sino de no alimentar el dolor con pensamientos que lo perpetúan. En lugar de luchar, se presencia. En lugar de resistir, se contiene. Aquí entra en juego otra idea profunda.
la ley del reflejo. Lo que el mundo nos muestra es, muchas veces, una proyección de lo que llevamos dentro. Si alguien te hiere y tú reaccionas con ira, perpetúas un ciclo, pero si te mantienes en paz, estás rompiendo la cadena de proyecciones, estás convirtiéndote en un punto de inflexión, y esto tiene un efecto tangible en la psique. Disminuye la ansiedad, refuerza el autocontrol, genera estados de coherencia emocional. La neurociencia respalda esta intuición antigua. Cuando dejamos de reaccionar, el sistema límbico sede del impulso emocional se desactiva y se activa la corteza prefrontal, que permite una respuesta racional, creativa y empática. Jesús no era un neurocientífico, pero intuía que la reacción perpetúa el caos, mientras que la serenidad transforma el entorno. Y aquí se cruza la psicología con la filosofía, porque lo que está en juego no es solo la salud mental del individuo, sino su visión del mundo. La resistencia nace del dualismo, yo contra el otro, el bien contra el mal, el fuerte contra el débil. Pero cuando entendemos que no hay otro, sino partes de nosotros mismos reflejadas, cambia todo. El gesto de ofrecer la otra mejilla no solo desactiva al agresor externo, desactiva al agresor interno. Ese juez que llevamos dentro, ese eco cultural que nos dice que debemos defendernos, luchar, demostrar que valemos, y al hacerlo, nos pone en guerra con nosotros mismos. Aceptar, en este sentido, es una forma de sanar, porque al aceptar, dejamos de pelear, y al dejar de pelear, la energía se libera. Lo que antes era un campo de batalla, se convierte en un espacio fértil para la transformación. Desde la óptica existencialista, esta visión también tiene sentido. Jean-Paul Sartre afirmaba que estamos condenados a ser libres, a elegir nuestra actitud ante lo que no podemos controlar. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y psiquiatra, descubrió que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio reside nuestra libertad. Jesús, al elegir no reaccionar desde el ego, se sitúa en ese espacio, y en lugar de venganza, elige amor. En lugar de ira, elige presencia. En lugar de justicia inmediata, elige un tipo de justicia más profunda, la que ocurre cuando uno deja de vivir como esclavo de sus emociones. Esa elección, sin embargo, requiere valentía. No es una retirada, es un acto de poder, porque dominarse a sí mismo es más difícil que dominar al enemigo. Y aquí volvemos a una de las máximas más antiguas de la filosofía griega: conócete a ti mismo, porque al conocerte descubres tus detonadores emocionales, tus heridas abiertas, tus patrones repetitivos, y solo entonces puedes liberarte de ellos. La no resistencia, entonces, no es una estrategia para que el mundo cambie, es una estrategia para que tú cambies. Y al cambiar tú, el mundo, o al menos tu percepción de él, se reconfigura. Esto no es magia, es psicología aplicada, es metafísica encarnada, es la alquimia del alma que ya habían intuido los antiguos y que hoy valida la ciencia. En última instancia, Jesús nos ofrece una lección que va más allá de la religión o la moral. Nos enseña cómo operar en un mundo caótico sin ser arrastrados por él, cómo transformar el veneno en medicina, cómo usar el conflicto como espejo y no como prisión. Y sobre todo, cómo reconocer que el enemigo más difícil no está afuera, sino dentro. Es nuestra reactividad, nuestra necesidad de tener razón, nuestra adicción al drama. Ofrecer la otra mejilla no es un gesto pasivo, es una declaración psicológica. No soy tu esclavo emocional. No te daré el poder de definirme. No entraré en tu narrativa. Yo elijo mi respuesta. Yo soy libre. Esa es la verdadera revolución, y comienza, siempre, en el teatro silencioso de la mente. Lo que resistes, lo refuerzas. La verdadera victoria
está en no oponer resistencia al mal, sino en disolverlo mediante la conciencia y el desapego. Desde los albores de la historia humana, la mente ha sido entrenada para ver el mal como una entidad que debe ser combatida frontalmente. Esta visión heredada de antiguas concepciones dualistas del bien contra el mal, del héroe contra el monstruo, está profundamente enraizada en nuestro imaginario colectivo. Es la estructura narrativa de casi todos nuestros mitos, religiones y películas. La victoria pertenece al que lucha, al que vence, al que impone su fuerza sobre la oscuridad. Pero esta es una ilusión peligrosa, porque no comprende la naturaleza paradójica del mal. Al resistirlo, lo haces crecer. El mal no como entidad metafísica, sino como patrón de energía destructiva, se alimenta de tu oposición emocional. Al reaccionar con ira, miedo o resentimiento, creas un campo de tensión que le da continuidad. Lo que tratas de evitar se convierte en obsesión. Lo que intentas destruir se infiltra en tus pensamientos, en tus emociones, en tus acciones. Como un fuego que se extiende más rápido cuando se le sopla, el conflicto crece cuanto más luchas contra él. Esta es una ley profunda de la naturaleza humana. No es simplemente un principio espiritual o un consejo ético. Es un patrón observable, repetible, medible en nuestras vidas personales, en las dinámicas sociales y en los grandes movimientos de la historia. Cada vez que un individuo, una comunidad o una nación ha enfrentado al mal con violencia emocional, aunque fuera desde una supuesta nobleza, el resultado ha sido una perpetuación del mismo ciclo. El odio contra el odio solo ha engendrado más odio. La guerra contra la injusticia ha traído nuevas formas de injusticia. El castigo contra el crimen ha generado más resentimiento y más crimen. La resistencia emocional crea un bucle. Aquí es donde entra el poder de la conciencia. Porque solo al observar sin reaccionar, al entender sin juzgar, al mirar con desapego, se desactiva el sistema de retroalimentación emocional. No se trata de negar el mal, ni de justificarlo. Se trata de no encadenarse a él, de no darle el poder de moldear tu respuesta, de no convertirte en su espejo, porque cuando reaccionas desde el mismo nivel de energía que lo creó, quedas atrapado en su lógica. Imagina un hombre insultado en público. Puede responder con furia, defender su honor, golpear al agresor, y aunque tal vez gane la pelea, ha perdido el centro. El insulto ya lo definió. Su ego se convirtió en rehén del drama. Pero si ese mismo hombre sonríe, guarda silencio o responde con serenidad, entonces ha ganado una batalla más profunda. Ha demostrado que su dignidad no depende de la aprobación ajena, que su paz interior es más importante que su reputación externa. En ese momento ha disuelto el mal. No lo ha negado, no lo ha tolerado, lo ha trascendido. El desapego no es frialdad, es fuerza emocional refinada. Es la capacidad de ver sin contaminarse, de sentir sin reaccionar, de comprender sin absorber. Y ese estado solo puede alcanzarse cuando se abandona la necesidad de controlar el exterior, cuando se deja de buscar justicia inmediata, cuando se entiende que cada agresión es una invitación al autoconocimiento. Este principio también se manifiesta en la dinámica interna. Cuando resistes un pensamiento negativo, le das fuerza. Si intentas no pensar en algo, ese algo regresa con más intensidad. Es el efecto rebote del subconsciente. Lo que se reprime se intensifica. Pero si observas el pensamiento sin identificarte con él, si lo dejas pasar como una nube en el cielo, pierde poder. Esto es lo que enseñan las grandes tradiciones contemplativas. La mente se aquieta no con lucha, sino con presencia. Jesús, al decir, no resistáis al mal, no está promoviendo la sumisión. Está revelando una tecnología espiritual avanzada, una forma de operar por encima del sistema. Como un maestro de Aikido, no enfrenta la fuerza del oponente, la redirige,
la neutraliza, porque entiende que el verdadero mal no está en la acción externa, sino en la reacción interna, y que quien domina su interior, domina el juego. En la naturaleza también se observa este principio. Un río no resiste a las piedras que encuentra, las rodea, las suaviza, sigue su curso. Un árbol no lucha contra el viento, se dobla, se adapta y sigue creciendo. La vida fluye donde no hay resistencia, y el ser humano, como parte de esa naturaleza, solo puede alcanzar su poder real cuando aprende a fluir, no a luchar. Pero este fluir no es abandono, es dirección sin tensión, es acción sin fricción, es firmeza sin agresión, es poder sin ruido. El guerrero de la conciencia no necesita armadura. Su escudo es su serenidad, su espada, su claridad, su victoria, el silencio de su alma. Y cuando uno alcanza este nivel de operación, descubre algo asombroso, que el mal no era una entidad autónoma, sino un espejo, que el enemigo era un maestro disfrazado, que el dolor era una puerta, que el conflicto era una oportunidad, y que al no resistirlo, al mirarlo con otros ojos, uno ha roto el hechizo. Esta ley, la de que lo que resistes, lo refuerzas, debería ser enseñada desde la infancia, porque define el curso de nuestras relaciones, nuestras decisiones, nuestras narrativas. El niño que crece luchando contra su inseguridad se vuelve un adulto ansioso. El adolescente que odia a su padre termina repitiendo su sombra. El adulto que pelea contra su soledad se encadena a relaciones tóxicas, pero el que aprende a mirar, a aceptar, a transitar, ese se libera. Por eso, la verdadera victoria no es derrotar al mal, es volverse tan consciente, tan estable, tan pleno, que el mal no tiene dónde alojarse. Como una llama que se extingue por falta de oxígeno, el conflicto se disuelve ante una presencia firme y desapegada, y esa es la conquista más difícil, no la del mundo, sino la de uno mismo. Así lo entendieron también los sabios taoístas, los rishis vedánticos, los místicos sufíes. Todos ellos, desde sus distintas culturas, llegaron a la misma conclusión. El universo no responde a la fuerza bruta, sino a la vibración. Y que cuanto más elevado es tu estado interno, menos necesitas controlar el mundo externo. Esta ley, entonces, no es solo una observación, es una brújula, un modo de vivir, un llamado a salir del modo reacción y entrar en el modo creación. Porque el que no resiste, crea. El que no pelea, transforma. El que no se defiende, revela. Y esa es la esencia de todo liderazgo espiritual, ser el eje silencioso en medio del caos, ser la calma que contagia, ser la conciencia que disuelve. No hay enemigo externo más poderoso que tu resistencia interna, y no hay victoria más absoluta que la de aquel que ya no necesita luchar, porque ha comprendido que el mal, en última instancia, no se destruye, se ilumina. Vivimos en un mundo saturado de estímulos, saturado de conflicto, saturado de ruido, un entorno donde todo es inmediato, reactivo y emocionalmente cargado. En este contexto, la ley de la no resistencia se convierte no en una reliquia mística de tiempos pasados, sino en una herramienta estratégica urgente para navegar el presente con lucidez. Lo que antes era un principio espiritual, hoy es un escudo psicológico, un método de supervivencia emocional y una estrategia de liderazgo silencioso. Comencemos por uno de los campos más evidentes de esta dinámica: las redes sociales. Ese gran teatro del ego contemporáneo. En plataformas donde el valor se mide por likes, seguidores y visibilidad, cada opinión se convierte en una trinchera. Publicas algo y alguien reacciona con sarcasmo, desprecio o burla. Tu instinto es responder, defenderte, corregir. Pero lo que sucede cuando lo haces es predecible y perverso.
alimentas al troll. Un troll no busca la verdad ni el debate honesto. Busca reacción, busca atención. Al responder, le das lo que quiere. Entras en su narrativa, validas su existencia. Te conviertes en un personaje de su juego. Lo que podría haberse disuelto en silencio se convierte en una batalla pública. Tú puedes tener razón, pero él gana visibilidad. Tú puedes destruir su argumento, pero él captura tu energía. Este es el patrón. El conflicto necesita de tu participación emocional para sobrevivir. Al no responder, al no engancharte, rompes el ciclo. El troll grita en un cuarto vacío y su voz, sin eco, se apaga. Este mismo patrón se reproduce en relaciones personales, especialmente en aquellas marcadas por la toxicidad emocional. ¿Has discutido alguna vez con un narcisista? Descubres pronto que estás atrapado. Cada palabra tuya, por lógica que sea, se distorsiona. Cada argumento se vuelve en tu contra. Cada intento de razonar solo fortalece su control. El narcisista no quiere solución, quiere dominación emocional. Y tú, al resistir, entras en su campo. Te desgastas, te fragmentas, te pierdes. Pero cuando dejas de resistir, cuando decides no defenderte, no justificarte, no perseguir una validación imposible, algo cambia. El narcisista, sin combustible emocional, comienza a desmoronarse. Su fuerza estaba en tu reactividad, su dominio estaba en tu necesidad de explicar. Cuando ya no hay defensa, cuando simplemente observas, afirmas tu autonomía, recuperas tu poder. Porque el verdadero poder en una relación tóxica no es vencer al otro, es salir del juego. En el trabajo, este patrón se manifiesta con una precisión casi matemática. Todos hemos tenido o seremos víctimas de colegas que sabotean, manipulan, compiten por debajo del radar. Y nuestra primera reacción suele ser resistir, exponerlos, vigilarlos, acumular pruebas. Pero en muchos casos, esta resistencia no nos libera, nos enreda más, nos obsesionamos, giramos en la órbita del agresor. Nuestra creatividad se marchita, nuestra energía se consume. Vivimos en estado de hipervigilancia. Lo que no comprendemos es que al poner el foco en el enemigo, lo alimentamos. Convertimos su juego en nuestro universo, y mientras más lo resistimos, más lo integramos en nuestra narrativa. El agresor, sin mover un dedo, vive gratis en nuestra mente. Pero cuando cambiamos el eje, cuando redirigimos nuestra energía a construir, a crear, a expandirnos, el juego cambia. Dejamos de ser reactivos y nos volvemos proactivos. El agresor, privado de atención, queda reducido a la irrelevancia, porque nada desarma más al ego que la indiferencia estratégica. Incluso en dinámicas globales, esta ley opera con crudeza. Las guerras culturales, los conflictos ideológicos, los movimientos de polarización masiva, todos se alimentan de la resistencia del oponente. El conservador se vuelve más radical cuando el progresista lo ataca con furia. El progresista se vuelve más dogmático cuando el conservador lo caricaturiza. Ambos creen estar luchando por la verdad, pero lo que están haciendo es amplificarse mutuamente. En este teatro, la polarización no es un error, es el producto natural de la resistencia recíproca. Y solo quien se niega a ser parte del juego, quien observa, quien escucha sin reaccionar, quien responde desde la conciencia, puede actuar con verdadero poder transformador. El mundo moderno es un eco amplificado. Las emociones se contagian más rápido que los virus. Un rumor puede destruir reputaciones en segundos. Una crítica puede convertirse en linchamiento digital. Y en este contexto, la no resistencia no es solo deseable, es indispensable, porque sin ella somos presas del impulso, reaccionamos a todo, nos agotamos en todo y perdemos lo único que realmente poseemos,
nuestro eje. Aplicar esta ley en la vida diaria requiere disciplina interna. Significa observar el impulso de responder y no hacerlo. Significa sentir la urgencia de defenderte y respirar. Significa ver la provocación y no morder el anzuelo, no por cobardía sino por inteligencia, porque el que no reacciona elige, y el que elige domina. Pongamos un ejemplo más íntimo. Imagina una pareja. Uno de los dos lanza un comentario sarcástico, hiriente. No es una agresión abierta, pero hay veneno en la frase. El otro puede responder de inmediato, escalar la tensión, devolver el golpe, o puede guardar silencio, no un silencio pasivo, sino uno consciente, mirar con calma, dejar que el comentario se disuelva en el aire y responder, tal vez más tarde, desde otro lugar. Ese gesto, aparentemente débil, es una revolución, porque niega al sarcasmo su alimento, porque impide que el conflicto eche raíces, porque protege el espacio interior de ambos, y desde ahí se puede construir algo real. No resistir no significa aguantar todo, no significa tragar sin límite, significa elegir tus batallas, y más aún, elegir tus silencios. En un mundo que te empuja a opinar de todo, a reaccionar a todo, a estar en todas partes, decir, no responderé, es un acto de soberanía. Es decirle al mundo, no me vas a sacar de mi centro, no vas a definir mi energía, yo decido cuándo, cómo y por qué me muevo. Por eso, la no resistencia se convierte en una forma de liderazgo invisible, el líder que no necesita imponerse, el creador que no necesita defenderse, el sabio que no necesita demostrar nada. Estas figuras, aunque escasas, existen, y cuando entran en una sala, no necesitan hablar mucho. Su presencia es un campo. No luchan, no reaccionan, pero influyen, porque su energía no está dispersa en mil frentes, está consolidada en sí misma. En el fondo, lo que esta ley nos enseña es que todo conflicto es una invitación, una llamada a ver qué parte de nosotros todavía reacciona, todavía necesita probar algo, todavía quiere ser validado, y al no responder como siempre, al elegir otro camino, creamos un nuevo circuito, uno donde la energía no se fuga, sino que se reinvierte, y eso es lo que nos hace crecer. Así, la no resistencia deja de ser un concepto abstracto y se vuelve una práctica diaria, un arte de vivir, una forma de relacionarnos con los demás, con el mundo y con nosotros mismos desde un lugar de poder silencioso. Porque cuando ya no necesitas ganar, ya no puedes perder. Cuando ya no necesitas tener razón, ya no puedes ser manipulado. Y cuando ya no necesitas reaccionar, ya eres libre. Uno de los mayores obstáculos para dominar la ley de la no resistencia no es su complejidad, sino los autoengaños profundamente arraigados que llevamos dentro. Nuestro ego, ese centinela perpetuo de la imagen, la identidad y la supervivencia simbólica, está programado para ver toda no respuesta como una amenaza, toda renuncia al conflicto como una derrota y todo silencio como una humillación. Así, la verdadera dificultad no está en aplicar la ley, sino en superar las mentiras que nos impiden hacerlo. Primer autoengaño: confundir la no resistencia con pasividad. Vivimos en una cultura que idolatra la acción. Desde niños se nos enseña que actuar es sinónimo de poder, de valor, de efectividad. Quedarse quieto ante una agresión es, según esta lógica, una muestra de debilidad. No responder es ceder. No luchar es perder. Esta visión binaria, luchar o rendirse, ha contaminado incluso nuestros espacios más íntimos. En la pareja, en el trabajo, en la calle, el que no reacciona es visto como el que no vale, pero esta es una ilusión cultural, no una ley universal. La no resistencia no es pasividad,
es una forma elevada de acción. Es una acción sin fricción, sin desgaste, sin necesidad de reconocimiento externo. Es responder desde la claridad, no desde el impulso. Es actuar desde la conciencia, no desde el reflejo condicionado. El sabio no reacciona al golpe, lo absorbe, lo redirige, lo transforma. Y ese proceso, invisible para los ojos entrenados en la violencia, es una alquimia interna que pocos comprenden. Segundo error: creer que no actuar es rendirse. Aquí el ego se disfraza de estratega. Dice: si no haces nada, te van a destruir. Pero lo que en realidad está diciendo es: si no haces algo, tu imagen de poder se verá amenazada. El miedo a la inacción no proviene del peligro real, sino de la ansiedad de parecer débiles. Es el miedo a perder el control, no el control en sí. Pero lo que olvidamos es que toda reacción emocional nos quita precisamente eso: control. Rendirse es otra cosa. Rendirse es claudicar interiormente, resignarse, apagarse. La no resistencia, en cambio, es elegir no actuar desde la reactividad, no dejarse arrastrar por el oleaje, observar, esperar, moverse en el momento justo, en la dirección adecuada, con la energía correcta. Esa es la verdadera fuerza, la que no se desgasta en explicaciones, en ofensas, en guerras pequeñas, la que guarda su fuego para lo que importa. Tercer error: caer en el victimismo. ¿Por qué siempre me pasa esto a mí? Una frase que parece una súplica, pero que esconde una trampa psicológica. La víctima perpetua se niega a ver su parte en el drama que vive. Se identifica tanto con el papel de herido que ya no quiere salir del guión, porque ese rol le da algo: atención, identidad, justificación para no avanzar. Pero lo que la víctima no entiende es que al repetir esa narrativa está decretando su realidad, está sembrando una y otra vez las semillas de su propio sufrimiento. El universo, como el subconsciente, no distingue entre deseo y miedo. Solo responde a la vibración emocional. Si estás en frecuencia de víctima, recibirás más escenarios que confirmen ese rol. La resistencia no está solo en enfrentar al agresor, sino en rechazar tu parte en la historia. El verdadero acto de poder es asumir: yo estoy creando esto, tal vez inconscientemente, pero lo estoy alimentando. Y desde ahí, cambiar. Porque solo desde la responsabilidad hay posibilidad de transformación. Autoengaño principal: si no me defiendo, me pisotean. Esta es la mentira favorita del ego, la bandera con la que justifica cada reacción, cada grito, cada golpe emocional. Pero lo que no dice es que, al defenderte reactivamente, estás validando la ofensa, estás aceptando que el otro puede definirte, que su palabra tiene poder sobre tu identidad, que necesitas responder para demostrar que no eres lo que te dijeron. Esto es trágico, porque al defenderte, perpetúas la narrativa del atacante, entras en su juego, giras en su órbita, lo haces protagonista de tu película. El verdadero poder no está en defenderte, está en no necesitar defenderte, en saber quién eres tan profundamente que ningún comentario externo puede alterar tu eje. Alguien te llama inútil. Si tú lo crees, reaccionas. Si tú lo sabes falso, sonríes. ¿Por qué responder a un error? ¿Por qué darle energía a una mentira? El ego quiere batalla, pero tu alma quiere paz. Y esa paz no se negocia, se encarna. Otros errores comunes: creer que la no resistencia es evadir el conflicto. En realidad, es afrontarlo desde un lugar superior, no desde la mente reactiva, sino desde la conciencia, no desde la necesidad de vencer, sino desde la voluntad de comprender. Pensar que la gente abusará de ti si no reaccionas.
Cuando reaccionas desde la debilidad emocional, la gente huele tu inseguridad. Cuando actúas desde la firmeza silenciosa, impones respeto sin necesidad de gritar. Confundir control emocional con frialdad. La no resistencia no es indiferencia. Es presencia total sin juicio. Es sentir sin ser arrastrado por la emoción. Es observar con compasión, no con represión. Esperar que el otro entienda tu elección. Muchos no entenderán que no respondas. Te verán débil, te juzgarán, y eso está bien, porque no estás actuando para ser comprendido, sino para ser libre. El fondo del autoengaño. El miedo. Miedo a perder, miedo a ser humillado, miedo a no valer. Y mientras ese miedo gobierne tu psique, toda respuesta será un intento desesperado de evitarlo. Pero el miedo, como todo monstruo, se desvanece cuando lo enfrentas con luz, cuando lo miras sin parpadear, cuando te das cuenta de que no tienes que probar nada. La verdadera revolución ocurre cuando dejas de reaccionar por miedo y empiezas a actuar por visión, cuando ya no peleas para proteger tu ego, sino que lo dejas morir, porque comprendes que quien realmente eres no necesita protección, y entonces sucede algo extraordinario. El mundo cambia, las agresiones disminuyen, las relaciones se limpian, las situaciones dolorosas se transforman, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú ya no le das la misma energía, porque ya no reaccionas como antes, porque ya no vibras como antes. Ese es el poder silencioso de la no resistencia. Un poder que no grita, pero transforma, que no golpea, pero protege, que no se impone, pero reina. La línea entre defensa y ataque se vuelve difusa cuando comprendes que la verdadera fuerza nace desde adentro. Las estrategias prácticas que vienen a continuación, aunque simples en apariencia, operan como armas silenciosas en el campo de la conciencia. Son prácticas diseñadas para transformar el impulso reactivo en movimiento consciente, reconfigurando tu campo interior antes de que el mundo lo intente hacer por ti. Impresiona tu subconsciente con decretos positivos conscientes. Tu mente subconsciente no distingue entre lo que temes y lo que deseas, solo responde a la intensidad emocional. Por eso los decretos conscientes son herramientas poderosas. Frases como todo fluye hacia mí sin esfuerzo. La abundancia me encuentra. Soy centro, no drama. No son afirmaciones vacías, son impresiones grabadas en lo profundo. Cuando las repites con convicción, modificas tu vibración interna, reformateas tus patrones automáticos y reprogramas tu sistema emocional. No estás engañando a nadie, estás recalibrando tu resonancia. Y cuando tu frecuencia cambia, tu realidad empieza a alinearse con el nuevo patrón. ¿Cómo implementarlo? Escribe tu decreto en primera persona, en presente. Repítelo 3 veces al despertar y 3 veces antes de dormir, mientras respiras conscientemente. Usa afirmaciones breves, cargadas de emoción. Observa cómo, con el tiempo, empiezan a desplazar viejas narrativas y dramatizaciones mentales. Observa sin juicio. Cuando alguien te agrede, sea con palabras, acciones o energía, tu impulso natural es interpretar la agresión como algo personal. Ahí nace el conflicto. Sin embargo, si aprendes a observar sin juicio, descubres el reflejo en acción. El agresor está proyectando su sombra, su herida, su miedo. Interpretar este hecho te libera automáticamente del peso emocional. Dejas de reaccionar. La energía que antes te afectaba deja de tenerte. ¿Cómo implementarlo? Practica en momentos pequeños. Cuando alguien critica, en lugar de responder, respira, siente el impacto emocional, reconoce que la fuente del ataque probablemente proviene de su propia herida. No lo justificas, no te callas por miedo, lo ves como espejo.
Esa visión te regresa a tu centro, te da perspectiva y te arrebata el combustible emocional al agresor. Redirige tu atención. La táctica del aikido emocional. Un maestro de aikido no enfrenta la fuerza con fuerza, la canaliza. Si alguien te impulsa, él gira y lo deja perder equilibrio. Esto funciona igual para el conflicto emocional. Alguien te provoca, pero tú no respondes. Girar significa no tomarlo en tu terreno. Rediriges tu atención hacia algo que tú controlas, tus pensamientos, tus respiraciones, tu campo energético. Así, tu poder deja de estar en su narrativa y vuelve a tu centro. ¿Cómo aplicarlo en la práctica? 1. Siente la provocación. 2. Inhala profundo. 3. Visualiza tu atención redirigiéndose hacia un pensamiento consciente. 4. Activa un foco totalmente distinto, una idea constructiva, un recuerdo alegre, una intención presente. Al romper el flujo reactivo, rompes el ciclo. Quien esperaba conflicto se encuentra con un vacío, y en ese vacío tú recuperas tu poder. Amplía tu autoconcepto antes de pedir. Cuando deseas abundancia, reconocimiento o amor desde un lugar de carencia, tu mente subconsciente no confunde anhelo con realidad. El primer paso no es pedir, es convertirte en alguien que ya presume dignidad, plenitud y seguridad. Cambia tu identidad interna. Si te ves como merecedor, el universo y las personas te reflejan esa realidad. Si te ves necesitado, seguirás activando patrones de escasez y dependencia. Ejercicio de identidad interna. 1. Define quién eres en presente y en valores. 2. Escribe frases como soy capaz, soy digno, soy merecedor. 3. Repite estas afirmaciones mientras visualizas que ya vives desde esa identidad. 4. Actúa en coherencia. Haz cosas propias de esa versión de ti. 5. Conecta con emociones internas como gratitud, confianza, gozo. Así, tu campo magnético emite otra vibración. La vida responde a esa vibración antes que a tus palabras o deseos. Estas 4 tácticas funcionan como un sistema integrado. No se trata de ejercicios aislados, sino de construir un modo de operar completo. 1. Decretos conscientes establecen un nuevo patrón emocional. 2. Observación sin juicio desarma los ataques internos y externos. 3. Redirección de atención evita el anzuelo emocional. 4. Ampliación del autoconcepto transforma tu realidad desde dentro hacia afuera. Operar desde este sistema requiere disciplina y práctica continuada. No es una técnica de un fin de semana. Es un entrenamiento de tu campo energético. Las primeras veces parecerá difícil. El ego protestará, el entorno cuestionará, la mente dudará. Pero cada vez que eliges conciencia en lugar de impulso, estás fortaleciendo tu músculo interior. Ejemplo concreto. Imagina que recibes una crítica injusta en el trabajo. El impulso sería responder en defensa, enfrentar al crítico. Pero aplicando estas estrategias, te dices, todo fluye hacia mí sin esfuerzo mientras respiras. Observas la crítica como un reflejo de la inseguridad del otro, no una verdad sobre ti. Rediriges tu atención a una tarea en la que puedes avanzar. Te afirmas internamente como alguien competente, digno y creativo. Con esto, no solo evitas conflicto, transformas la situación. No necesitas defenderte, porque ya sabes quién eres. No te desgastas preguntándote si tienen razón o no. Tu campo interno sigue intacto, y ese estado de claridad irradia confianza. Aunque no digas palabra, ya estás marcando diferencia. Estas estrategias representan defensa y ofensiva en un solo movimiento. ¿Por qué? Porque quien controla su interior, controla la dinámica. No es confrontar al otro, sino
desplegar otra narrativa dentro de ti. No es luchar por tu energía, sino irradiarla. El conflicto, al no hallar resistencia, no puede crecer, desaparece, se diluye. Esto es la victoria silenciosa. Y solo aquellos que acceden conscientemente a su centro pueden encarnarla. Vivimos a toda velocidad, atrapados en agendas externas y demandas incesantes, sin detenernos a escuchar nuestra voz interior. Cada día se repite el mismo guión emocional: resistencia, impulso, reacción, agotamiento. El verdadero cambio comienza al detener ese ciclo y mirar hacia adentro. El ejercicio que sigue no es un pasatiempo de bienestar, es una herramienta estratégica para desactivarte del drama y reactivarte desde tu poder. Instrucción previa: reserva un espacio tranquilo, si es posible, sin distracciones. 40 minutos ideales, sin teléfono ni interrupciones. Lleva contigo una libreta y un lápiz. Tu voz interna merece escucharse en un ambiente de calma y presencia. Preguntas y reflexiones profundas. 1. ¿Qué situaciones en tu vida sigues resistiendo? Y si la solución fuera soltar, haz una lista de al menos 5 situaciones dolorosas recurrentes. Conflictos, personas, recuerdos, heridas que surgen como repetición automática. Para cada una, responde lo siguiente: ¿qué emociones surgen al pensar en ello? Ira, resentimiento, tristeza, miedo. ¿Qué impacto tiene esa emoción en tus pensamientos? Energía, salud, relaciones. ¿Qué estás intentando controlar, cambiar o justificar al resistir esa situación? ¿Qué pasaría si en tu mente soltases la resistencia? Piensa en soltar no como resignación, sino como permitir que aquello pierda tu participación emocional. Observa qué cambia. ¿Tu reacción desaparecería? ¿Tu energía podría ir a algo nuevo? ¿Qué harías si ya no estuvieses atrapado en ese ciclo? Escribe en primera persona, en presente y con claridad. Suelo resistir cuando X me pasa. Me enfado porque creo que ella debería actuar diferente. Pierdo energía y me siento impotente. Y si soltase, mi atención se movería hacia... Completa este proceso para cada una de las 5 situaciones y mide tu liberación emocional al hacerlo. 2. ¿Cuántas veces al día te haces decretos negativos en broma? ¿Qué realidad estás gestando? Las frases irónicas que usamos como broma: soy tan patético, llegaré tarde como siempre, nunca me sale nada, son decretos disfrazados. Anota durante 3 días una pequeña bitácora emocional. Apunta al menos 3 frases negativas que repites en broma cada día. Escribe cómo te sientes en el momento: cansado, frustrado, desanimado. Observa si esa frase regresa como un escenario real en tu vida: retrasos, errores, falta de autoestima, etc. Escribe una versión consciente y positiva de cada una. Llegaré a tiempo y con presencia. Estoy en camino con energía. Todo sale con fluidez. Y luego, a partir del 4.º día, empieza a reemplazar cada frase negativa por su versión positiva, a voz alta o mentalmente. Observa cómo cambia tu energía emocional. ¿Te sientes más ligero? ¿Menos tensionado? ¿Con más claridad? Este ejercicio revela el eco que somos. Lo que repetimos sin pensar modela nuestra realidad. Desactivarlo genera un campo nuevauno donde empoderarse es el resultado natural. 3. ¿Actúas desde tu ego herido o desde tu yo elevado? Así como un actor interpreta un personaje, tú encarnas distintas versiones de ti mismo en tu drama personal. Identificar la voz desde la que actúas puede cambiarlo todo. Para esto, explora lo siguiente. Escoge 3 situaciones recientes en las que hayas sentido conflicto, discusión, frustración o impulso emocional. Para cada una responde:
¿Qué tema interno se activa? ¿Rechazo, orgullo, necesidad de aprobación, miedo, injusticia? ¿O qué pensamientos exactos surgen en ti en ese momento? Escríbelos. ¿O qué reacción emocional y qué acción impulsiva se disparan? ¿O qué estuvieras pensando actuando desde tu yo elevado? ¿O y qué sentirías actuando desde ese yo? La clave es notar la diferencia. El ego herido busca validación, pelea por demostrar que es bueno, se enfada con facilidad. El yo elevado entiende sin justificar, actúa desde dignidad, escoge no pelear. Después, si lo haces conscientemente, puedes reescribir la narrativa. Ejemplo: ego. ¿Cómo se atrevió a criticarme? No me respeta. Debo defenderme. Yo elevado. Su crítica revela su inseguridad. No me define. Me ocupo desde mi centro. Escribir esto y sentirlo es una forma de reprogramación emocional. Te mueves del impulso al poder silencioso. Integrar y transformar. Después de responder cada bloque, tómate 5 minutos en silencio. Respira profundo. Visualiza la tensión que liberaste en cada pregunta. Observa tu campo interno como si fuese un espacio en expansión. Si notas alguna carga aún, simplemente inscríbela como "lo suelto ahora". No con drama, solo desde decisión. Finalmente, escribe 3 compromisos prácticos. 1. Una situación específica donde aplicarás la no resistencia. 2. Un decreto consciente que empezarás a repetir cada mañana. 3. Una estrategia interna. Uso de observación sin juicio o redirección mental en el momento. Con estos compromisos, tu introspección se convierte en un plan de acción transformador. ¿Por qué este ejercicio funciona? Traes conciencia a lo inconsciente. Lo que era automático, resistencia, decretos negativos, reactividad egoica, ahora es visible. Generas desplazamientos internos. Al sustituir el decreto negativo por uno positivo, cambias tu nivel vibratorio. Conectas con tu centro más alto, identificas patrones del ego y puedes elegir otro nivel de respuesta. Creas un ciclo de presencia activa. En lugar de reacción automática, desarrollas respuesta consciente. Kendi. Un caso práctico de transformación. Imagina a alguien que pasa años resistiendo críticas laborales. Se siente subestimado, desearía reconocimiento. Esa resistencia se convierte en ansiedad, enfado y agotamiento. Empieza el ejercicio, lista varias resistencias. Críticas del jefe, celos de compañeros, inseguridad en su rendimiento. Escribe emociones, rabia, miedo, frustración. Identifica frases que repite: nunca valoran mi trabajo, siempre termino trabajando más. Reemplaza por: mis capacidades atraen lo que es justo, me acompaña el reconocimiento. Plantea situaciones, responde desde observación, no desde defensa. Reencuadra una reunión como oportunidad de mostrar su valor desde la calma. Compromisos. Dejar una crítica sin argumentar. Decretar cada mañana su derecho a la jerarquía. Practicar observación sin juicio cuando alguien lo ataque. Después de una semana de práctica, esa persona nota menos tensión antes de las reuniones, mayor claridad al hablar, menos necesidad de demostrar su valor. La energía deja de fluir hacia defenderse y empieza a invitar respeto y presencia auténtica. Este ejercicio no es teoría, es un mapa para entrar en tu mundo interior con la claridad suficiente para reprogramarte. Cuanto más lo practiques, más fácil será ver tu resistencia en el momento y soltarla antes de que te drene. La introspección se convierte en tu defensa silenciosa y ofensiva estratégica, y cada pregunta respondida es como remover un bloque de tu camino hacia tu poder real. La lucha perpetúa la prisión.
La no resistencia abre la celda. Estas frases no son metáforas suaves. Son mandamientos temibles para quien camina creyendo que la batalla es inevitable. Ignorar esta ley tiene un precio. Repites batallas imaginarias con enemigos que tú mismo alimentas, una y otra vez, sin fin. La guerra que crees librar afuera es un reflejo de un conflicto interno sin resolver. Y mientras ese conflicto permanezca oculto, seguirás encarnando el drama una y otra vez, invocando al adversario con tu propia reacción. Pero comprender esta ley y entender que la respuesta a la violencia no es más violencia, sino conciencia cambia el juego por completo. Cuando ves que cada enemigo externo refleja una herida interna, dejas de cargar con su guión, te vuelves hábil en la mecánica real del dominio. Conocer tu mente, identificar tus detonadores emocionales, soltar la energía del drama y reorientarla hacia lo que sí importa. De repente, las críticas ya no te hieren igual, las traiciones no te anclan en el dolor, las injusticias dejan de ser tu identidad. Lo que otros proyectan ya no te mete en su historia. No porque seas insensible, sino porque entiendes que tu dignidad no depende de cómo te ven. Ya no necesitas explicar, defender, demostrar, solo necesitas mantener tu coherencia interna. En esa coherencia, descubres otro tipo de victoria. No es la victoria exterior, temporal, sujeta al capricho del otro. Es la victoria interior, el tesoro que nadie puede robar y que permanece aún cuando todo se desvanece. Esa victoria te da algo más valioso que la aprobación social, te da autonomía absoluta, porque ya no dependes de la narrativa externa para sentirte íntegro. Entra en un tipo de soberanía silenciosa, donde tu mundo interno es tu comando central. Una advertencia final. Este camino no es para los débiles de corazón. Requiere valor, disciplina y honestidad brutal contigo mismo. Cada vez que eliges no reaccionar, el ego se revela. Tus heridas claman atención. Tu círculo social, acostumbrado a tu drama, lo percibe como frialdad. Te etiquetan como apático, distante o poco comprometido. Pero esa es la señal de que estás saliendo del guión colectivo y entrando en tu poder. No te retraes del mundo, transformas tu relación con él desde adentro, sin estridencia, sin espectáculo. No es el mundo el que debe cambiar, es tu forma de verlo. Mientras quieras que el mundo se acomode a tus expectativas, estarás invirtiendo tu poder hacia afuera, buscando control y validación. Soltar esa búsqueda no es perder la voluntad, es reenfocarla hacia tu interior. Ahí cambia la vibración, cambia la resonancia y cambia tu impacto real. Ahí se disuelve el mal, no porque lo ignores, sino porque ya no vibra en tu frecuencia. Las grandes tradiciones espirituales lo sabían sin papel o electricidad, lo sabían desde la caverna. La revolución silenciosa ocurre cuando el guerrero deja de luchar en el campo de batalla físico y entra en el territorio de lo invisible, donde la alianza entre conciencia y desapego equivale a dominio. Esto no es resignación, es estrategia de largo plazo, es vencer no al otro, sino a tu propia necesidad de victoria, porque la victoria genuina no es imponerse, es mantenerse inalterable en medio del caos. Es continuar imperturbable cuando el mundo se revuelve. La no resistencia no te hace débil, te vuelve inatacable. Si un ataque no encuentra eco en tu mente, se convierte en sombra. Y así como ninguna sombra dura al mediodía, ninguna ofensa perdura frente a tu centro silencioso. Imagina que te encuentras en medio de una tormenta emocional colectiva. Gritos, acusaciones, drama. Entras, pero no participas. Te mantienes presente. Observas sin engancharte. Respiras. Y aunque todo se encrespa, tú conservas tu paz. Esa capacidad te da poder real, incluso en medio del caos. Si alguien te ataca, ya no te hieren. Si alguien te humilla, ya no te defines.
porque tu identidad no está anclada en lo que el mundo crea, está anclada en tu conciencia. A este tipo de dominio lo llamo soberanía interior. No requiere tronos, seguidores, ejércitos, requiere conciencia, requiere desapego, requiere una mirada limpia, limpia incluso ante la injusticia más fría, y un corazón firme, firme incluso ante el peor de los adversarios. Recuerda ahora, cada batalla es una elección, cada reacción, una victoria a favor del enemigo emocional, cada silencio consciente, un paso hacia tu libertad. La verdadera guerra no se libra afuera, se libra dentro. El campo de batalla real es tu mente, y la victoria definitiva es tu liberación de ella. Si eliges trabajar con esta ley, hacerla tu forma de operar, verás cómo todo cambia, no por arte de magia, sino porque cambias tú. Desaparecen los viejos carros de combate emocional, se vacían las trampas del ego, y emerge tu presencia, firme, tranquila, creativa, impecable. La batalla final no es contra el mundo, es contra tu propia reactividad, y quien la gana descubre que la celda nunca estuvo afuera, siempre estuvo en la identidad que elegimos cargar. Al abrir la puerta interior, el mundo ya no es prisión, sino escenario en el que actúas desde libertad absoluta. La lucha perpetúa la prisión, la no resistencia abre la celda. Practica este principio todos los días. No lo idealices, no lo conviertas en dogma, pero tampoco lo ignores. Estúdialo, aplica, observa, ajusta. Tu forma de verlo cambia tu forma de vivir. Ese es tu verdadero dominio. Es tu poder invisible y es tu camino de libertad.